hace unos minutos le hablaba, que tiene que ver con este Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación 2013, que se realizó en Río de Janeiro hace unos días, y del cual, bueno, ya hablamos con el primer lugar, que encabeza Carlos Dada, este grupo de periodistas del Faro, que además es muy significativo, como decía Daniel Lizárraga en el corte, muy significativo que se otorgue este relevante premio de IPIS a un medio digital. Entonces, bueno, pues ahí está nuevamente esa felicitación a los colegas salvadoreños. En el caso de México, este equipo de trabajo que presentó con la coordinación de Daniel Izárraga este proceso de investigación sobre el llamado Monex, o Monex Gate, como le llamamos en su momento, bueno, pues hubo ocasión de ser seleccionados para participar en Río de Janeiro y de, bueno, pues entrar, digamos, en la batalla con otros equipos y grupos de comunicación de la prensa escrita, de la televisión, de internet y de la radio, que por cierto no es común que un proceso, que un periodismo de investigación de la radio participe en este concurso tan prestigiado latinoamericano. Daniel Izárraga, gracias por estar aquí y gracias por representar este equipo de trabajo con esto que fue tu defensa, digamos, de la investigación desde este programa de radio. Yo decía que no es común, pero creo que es la primera vez que hay un... Así es. Creo que es la primera vez que hay un programa de radio que presenta en la ronda final una investigación que compitió. Así que eso tiene su gracia. Sí, Carmen, gracias. Buenos días al auditorio. Sí, como decía hace rato Carlos Dada, fueron 177 trabajos de toda América Latina y 30 fueron preseleccionados y tenían que ir a exponer su metodología de investigación, sus resultados y las consecuencias de la investigación a grandes rasgos, pues ante todos los periodistas, al jurado y además exponer la forma en que lo hiciste. Esos 30 trabajos tuvieron que ir a exponer ahí y bueno, ya estando, bueno, aquí fuimos notificados por ahí de agosto, julio, si no me recuerdo, Carmen, que habíamos sido preseleccionados para estar en Río. Yo ahí sospechaba que era la primera vez que llegaba una investigación de radio a esta ronda final. Cuando estuve en Río lo confirmé incluso con la misma gente del jurado. La primera vez que hasta esta instancia llegaba una investigación de radio. Gran noticia. Y bueno, pues había entre los colegas, sobre todo entre algunos colegas de distintas partes del mundo, digo del mundo porque también coincidió que estaba la Global Conference de Journalists, la Conferencia Mundial de Periodistas de Investigación. Bueno, y andaba Greenwald y compañía, ¿no? Sí, los grandes del había, momento. creo que alrededor de 800 periodistas, dicen ahí que los mejores de todo el mundo, será porque eran los que estábamos ahí. Porque lo dicen ellos mismos. Entonces, no, sí se pues, reconoce. fue algo así como el Mundial, ¿no? Sí. Entonces, como pues, el Mundial y en Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro, además, ¿no? Van a tener todos estos señores brasileños en los próximos años, entre ellos el Mundial del Periodismo también lo tuvieron ahora en Río de Janeiro. Y bueno, había mucha expectación, incluso entre algunos extranjeros, sobre cómo era la forma en que habíamos podido en esta estación poder adaptar la metodología de investigación periodística al lenguaje radiofónico. Porque no es muy común, insisto, han llegado excelentes trabajos de televisión, O Globo es genial en ese sentido, pero no era muy difícil escuchar algo de radio, entonces más bien era la forma en que habíamos podido traducir esto que por mis antecedentes yo había llegado en otras ocasiones a presentar trabajos de prensa escrita y ahora pues tuve que sufrir una especie de transformación y entonces me decían que cómo lo había hecho, ¿no? Eso me parece que fue significativo, pero más allá de esto, Carmen, creo que pues quedó plasmado varias cosas. La primera de estas es que pues todavía en este país tenemos que trabajar mucho en la investigación periodística. No estamos tan lejos, pero todavía nos falta un poquito para alcanzar a los estándares internacionales y fundamentalmente pues es primero que nada seguir empujando. Creo que de la manera que lo hicimos no es presunción y lo digo por lo siguiente, lo hicimos porque formamos un equipo de trabajo. Es decir, si tú te fijas en la historia de los países, de los medios que han ganado los premios de IPIS, es muy difícil, de hecho yo difícilmente recuerdo un premio de los más importantes que haya ganado una sola persona. Ganan equipos de investigación, como lo hizo el equipo Alfaro. No, es muy difícil que se haga y a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo trabajar en equipo y en los medios de comunicación es todavía aún peor. Es decir, no existen en este país equipos de investigación. Entonces todavía es más complicado tener que trabajar bajo esas circunstancias
porque es un asunto que nos estaríamos horas quizás en debatir, en platicar, porque las empresas periodísticas generales en este país pues no le aportan, no le apuestan a este tipo de trabajos de largo aliento y de largo alcance. Y bueno, expusimos el trabajo, como tú decías, del Monex Gate, y bueno, pues quedó ahí plasmada todo el trabajo que hicimos durante varios meses, y sobre todo la forma en que logramos a partir de precisamente algo que surgió aquí mismo, que fue la hipótesis inicial, que decía yo en la exposición, ahí tenemos dos hipótesis iniciales, o que en su momento Ricardo Monreal y Roberto Gil Suárez del PAN y del PRD, en su momento de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, habían venido aquí, hipótesis, a mentir para tratar de recuperar terreno en el tramo final de la elección, o era cierto lo que estaban diciendo del uso de las tarjetas. Esas eran, digamos, las dos hipótesis iniciales que incluso platicamos nosotros en algunas juntas. Y bueno, en el desarrollo de la investigación tuvimos modo de ir probando que había más elementos para inclinar sobre el asunto, que sí existían las tarjetas. No es, digamos, el auditorio debe de recordarlo, las primeras mesas aquí, Luis Videgaray, incluso en público en otras estaciones de radio, dijo que no era cierto, que las tarjetas no se habían usado. Y después el PRI terminó reconociéndolo y haciendo una contabilidad que ha causado mucha controversia para poder justificar el gasto, y ahí queda también pues la renuncia del IFE, la renuncia que ha causado tanta polémica de Sergio García Ramírez, y que a final de cuentas ha dejado las cosas ahí en un estado que todavía a ciencia cierta no sabemos hasta dónde pudo llegar el IFE. Algo que quedó claro también ahí en lo que expusimos es que en las investigaciones de la propia unidad de fiscalización del IFE se determinó que a esta red de empresas que estuvieron involucradas en las tarjetas, las dos más representativas, que era Inicio y EFRA, tenían múltiples irregularidades en su manejo tributario. No es materia del IFE investigarlo, y le dio parte a las autoridades de Hacienda para que desahogara eso. Hasta el momento no sabemos qué pasó con eso. Lo que nosotros podemos investigar con todas las pruebas que expusimos es que estas empresas, entre otras cosas, se dedicaban a vender facturas a grandes empresas para poder deducir impuestos. Y eso era una área paralela a lo que veníamos investigando. Una faceta de las actividades de estas empresas, desde luego que fueron aquí mostradas. Bueno, pues no sabemos si el que era coordinador de la campaña ahora tenga algún resultado sobre lo que pasó en el SAT con esta investigación y con los elementos que el propio IFE descubrió. Pues quedan muchas preguntas abiertas, desde luego, de esta investigación que echamos a andar durante meses y que fuimos presentando a lo largo de la campaña presidencial, y que nos colocó en la posibilidad de hablar de esta estructura paralela en donde a través de la institución Monex se dispersaron recursos a partir se dispersaron recursos a través de las tarjetas Monex, y se fueron concentrando cantidades millonarias en estas empresas de las que aquí hablamos muy ampliamente, todas ellas correlacionadas, y que condujeron desde luego con muchos elementos de información hacia la campaña del PRI, y que en este caso lo que tenemos es un andamiaje de empresas que colocaron recursos a través de Monex y que después se dispersaron. Nos quedó, me parece que claro, el mecanismo de concentración de recursos y los mecanismos de dispersión de recursos. Lo que desde luego no estamos en condiciones de informar, porque no pudimos y no hemos sabido todavía saber del origen de estos recursos, que es uno de los grandes temas e interrogantes que quedan ahí, y que en este caso la tarea periodística nos dio y alcanzó para mostrar lo que mostramos en el Monex Gate, y que esperamos y esperábamos que las herramientas que la ley le otorga al IFE para hacer su trabajo de fiscalización pues hubieran arrojado mayores luces que hasta el momento no han arrojado. Quedan muchas preguntas abiertas de ese caso Monex Gate, de esta investigación del caso Monex, pero creo que la información aportada y los elementos corroborados a lo largo de meses con esta investigación nos dejan un gran pendiente para la historia política mexicana del tipo de cosas que pudieron realizarse durante una campaña política para llegar precisamente a la presidencia de México. Es una aportación de algo que merecerá pues un seguimiento por otras vías, o por esta misma, o además de la periodística, otras vías. Se creó hasta una comisión en el Congreso, que no sabemos bien que bueno, pues es una comisión para el caso, fue de tal
impacto, me parece, la exposición de los elementos constatables de esta información, que al final se llegó a crear una comisión del Monexgate, que existe todavía, pero que ciertamente no tenemos noticia de en qué ha resultado el Congreso y sus investigaciones, si es que las están haciendo. Y en el caso de las tareas de fiscalización y de supervisión del IFE, pues ahí dejamos a la valoración del público el alcance que puedan tener, a pesar de tener todas las herramientas legales para poder llegar al fondo del fondo de estas cosas. Queda también como pendiente la valoración del trabajo institucional de un órgano como el IFE en esta materia con el asunto del Monexgate. En lo que tiene que ver con la tarea del día a día y de los periodistas que hacemos este equipo de trabajo, desde luego te agradecemos, Daniel, a ti y a todos los que participaron enormemente en esta investigación, a la memoria de nuestro querido Gilberto Molina, nuestro jefe de información que falleció hace algunos días y que desde luego junto con Sheila Amador, con Olga Carranco, con Irving Huerta, con Juan Omar Fierro, desde luego, con Juan Carlos Alarcón, por supuesto, con todo un equipo de trabajo que realizó cada uno una parte muy relevante de esta investigación que, como bien lo has dicho, de no ser en equipo y con una coordinación periodística de alto nivel como la tuya, pues desde luego no hubiera podido ser posible, déjate tú participar como participamos la semana pasada en Río de Janeiro, sino contribuir en nuestra posibilidad periodística con un debate muy relevante que tiene que ver con el uso de dinero, los recursos y las estructuras que se utilizan en las campañas políticas, pues eso, para la obtención del poder, en este caso en nuestro país, tal como ocurre en otras naciones. Estos ingredientes están a la mesa prácticamente en muchos de los trabajos de investigación: dinero, poder, estructuras, faltas a la ley, simulaciones, todo lo que en un conjunto de cosas se puede mostrar en este caso y en otros que se presentaron en América Latina con este concurso de periodismo, y el gran tema que es desde luego la búsqueda del poder, la perpetuación del poder, la disputa por el poder y demás asuntos correlacionados. Así que, Daniel, gracias por estar aquí esta mañana para contarnos lo que pasó en Río de Janeiro. Felicidades por tu presencia representando este equipo de trabajo en IPIS, allí en Río de Janeiro, y bueno, pues seguiremos trabajando para nuestro auditorio en la República Mexicana. Un abrazo, Daniel, felicidades. Gracias, buenos días. Y buenos días, volvemos con más.